Y si huir no fuera escapar, sino aprender a quedarse. En medio del frío, de un pueblo que no espera a nadie, una mujer llega sin promesas, con una carta sin abrir y el corazón cansado. Lo pierde todo, hasta que salvar a otro la obliga a salvarse a sí misma. Porque a veces, el verdadero comienzo nace justo cuando crees que todo terminó. La madrugada se abría paso con dificultad entre la neblina y la nieve. El cielo aún no decidía si sería noche o día, y ese tono gris indefinido parecía reflejar exactamente el estado del alma de Elena Rivas. La diligencia avanzaba lentamente por el camino helado, con el crujido de la madera y el resoplido cansado de los caballos rompiendo el silencio. Cada sacudida hacía temblar la lámpara colgada en el interior, proyectando sombras inestables sobre los rostros de los pocos pasajeros. Elena iba sentada junto a la ventanilla, envuelta en un abrigo oscuro que ya no lograba retener el frío. No huía de nadie. Esa verdad la acompañaba desde que subió a la diligencia. Tampoco regresaba a ningún lugar. Su vida había quedado suspendida en un punto incierto, como esa carretera blanca que parecía no terminar nunca. En su regazo descansaba una pequeña bolsa de viaje, y dentro del abrigo, una carta doblada con cuidado. No la había abierto. No porque temiera su contenido, sino porque intuía que una vez leída, ya no podría seguir fingiendo que todavía había opciones intactas. Elena cerró los ojos por un momento, intentando recordar en qué instante exacto su vida comenzó a desmoronarse. No fue una tragedia ruidosa ni un escándalo público. Fue algo más silencioso, una promesa hecha en voz baja, un futuro imaginado con demasiada fe y sostenido por certezas que nunca fueron tan firmes como ella creyó. Ahora, esa promesa pesaba más que su equipaje. El camino se volvió más estrecho, y el viento comenzó a golpear con fuerza las paredes de la diligencia. La nieve caía en copos lentos, persistentes, cubriendo huellas antiguas y borrando cualquier rastro de lo que había pasado antes. Elena pensó que así debía sentirse empezar de nuevo, avanzar sin saber qué quedaría atrás una vez que todo se cubriera de blanco. Cuando por fin divisaron las primeras casas de San Lázaro, el cielo ya había aclarado apenas. El pueblo surgió entre la neblina como una pintura detenida en el tiempo. Techos bajos cubiertos de nieve, chimeneas apagadas, calles desiertas. No había campanas, ni voces, ni movimiento alguno. Parecía un lugar que aún no despertaba o que, tal vez, nunca dormía del todo. La diligencia se detuvo con un chirrido áspero frente a una pequeña plaza. El conductor bajó primero, golpeando sus botas contra el suelo helado. Los pasajeros descendieron uno a uno, recogiendo sus pertenencias con prisa, como si aquel lugar no invitara a quedarse demasiado tiempo. Elena fue la última en bajar. Al poner los pies en la tierra, sintió un escalofrío que no venía solo del frío. San Lázaro no la rechazaba, pero tampoco la recibía. Simplemente estaba ahí, indiferente. Miró alrededor esperando, sin saber exactamente qué. Tal vez un rostro amable, una señal, una certeza mínima de que no había cometido un error. Pero no había nadie. Las ventanas permanecían cerradas, las puertas mudas. Nadie la esperaba, nadie conocía su nombre. En ese instante, la soledad se volvió real, concreta, imposible de ignorar. Elena respiró hondo y apretó con fuerza la correa de su bolsa. Había venido buscando respuestas, no refugio. Eso se repitió como un mantra silencioso mientras avanzaba unos pasos por la plaza. No quería compasión ni caridad. Quería entender. Entender por qué algunas decisiones, tomadas con amor, terminaban dejando solo vacío. Por qué había personas que se marchaban sin dar explicaciones. Y sobre todo, quería entenderse a sí misma. La carta seguía intacta, escondida contra su pecho. Sabía que tarde o temprano tendría que abrirla. En esas líneas, escritas con una letra que conocía demasiado bien, se encontraba una parte de su pasado que aún tenía poder sobre ella. Pero también intuía que allí podía estar la llave para dejar de huir, incluso si nunca se había considerado una fugitiva. El viento recorrió la plaza levantando pequeños remolinos de nieve. Elena levantó la vista y observó el cielo gris, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo para mirarla llegar. En ese pueblo desconocido, donde nadie la esperaba y nada parecía necesitarla, comenzaba algo que no había planeado. No era el final de su historia, aunque así lo había sentido durante el viaje. Era, sin saberlo, el inicio del capítulo más decisivo de su vida. Con paso lento, pero firme, Elena Rivas se internó en las calles de San Lázaro, llevando consigo una promesa dudosa, una carta sin abrir y un corazón cansado que aún no había aprendido a rendirse.
San Lázaro parecía vivo solo desde lejos. Desde la colina por la que Elena había llegado, el pueblo daba la ilusión de calor y resguardo. Algunas chimeneas humeaban, una luz temblaba detrás de ciertas ventanas, y el sonido lejano de una puerta cerrándose hacía pensar que allí había gente, historias, vida. Pero al internarse en sus calles, esa sensación se desvanecía. Todo estaba demasiado quieto, como si el pueblo observara sin intervenir, midiendo a cada forastero, antes de decidir si merecía quedarse. Elena caminó primero hacia la posada más cercana. Un letrero de madera crujía con el viento, anunciando habitaciones disponibles. Golpeó la puerta con los nudillos entumecidos. Tardaron en abrir. Cuando finalmente lo hicieron, una mujer de rostro severo la miró de arriba abajo sin disimulo. Elena explicó que necesitaba una habitación, solo por esa noche. Cuando mencionó que no tenía suficiente dinero, y que no conocía a nadie en el pueblo, la expresión de la mujer se endureció aún más. «Aquí no recogemos problemas», dijo, antes de cerrar la puerta sin darle tiempo a responder. La segunda posada no fue distinta, ni la tercera. En algunas ni siquiera se molestaron en abrir. En otras las excusas cambiaban, pero el resultado era el mismo. «Estamos llenos. No aceptamos desconocidos. Vuelva en primavera». Cada rechazo caía como una piedra más en el pecho de Elena. Al principio intentó mantener la compostura, pero con cada negativa su voz se volvía más débil, sus hombros más pesados. El frío empezó a dolerle más que el miedo. Se le metía en los huesos, le entumecía las manos y le hacía arder los pies dentro de los zapatos mojados. Caminaba sin rumbo claro, solo avanzando para no detenerse, porque sabía que si se detenía demasiado tiempo, quizá no tendría fuerzas para volver a levantarse. Fue entonces cuando escuchó un gemido bajo, casi confundido con el silbido del viento. Venía de un callejón estrecho, oculto entre dos edificios abandonados. Elena se detuvo, dudó un instante, y luego se acercó. Allí, atado a un poste torcido, encontró a un perro viejo. Su pelaje estaba sucio y enmarañado, una de sus orejas caída, y su cuerpo temblaba sin control. La cuerda que lo sujetaba era corta, y estaba tan tensa, que apenas le permitía moverse. Elena se agachó de inmediato, ignorando el frío que calaba sus rodillas. «Tranquilo, ya estoy aquí», susurró, sin saber por qué hablaba, pero sintiendo que debía hacerlo. El perro la miró con ojos cansados, sin ladrar, sin moverse, como si ya no esperara nada de nadie. Sin pensarlo demasiado, Elena sacó una pequeña navaja de su bolso, la misma que había llevado durante el viaje por si acaso, y cortó la cuerda. El sonido seco del hilo al romperse le provocó un estremecimiento extraño, como si también estuviera rompiendo algo dentro de ella. Luego se quitó el abrigo, y envolvió al animal con cuidado, atrayéndolo contra su cuerpo para darle calor. En ese instante, algo cambió, no afuera, no en el pueblo, sino dentro de Elena. Por primera vez desde que había bajado de la diligencia, dejó de pensar en lo que había perdido, y se concentró en lo que tenía frente a ella, una vida frágil que dependía de su decisión. El perro apoyó la cabeza contra su pecho, respirando con dificultad, pero respirando. «No sé a dónde vamos a ir», murmuró, «pero no te voy a dejar aquí». Cargándolo como pudo, Elena salió del callejón. Cada paso era más pesado que el anterior, pero también más firme. Ya no caminaba solo por ella, y eso de alguna manera le daba fuerzas que no sabía que aún tenía. Entonces ocurrió el giro que no esperaba. Al doblar la esquina, una voz masculina la detuvo. «Oiga, ¿qué cree que está haciendo?». Elena se giró sobresaltada. Frente a ella había un hombre alto, de abrigo oscuro y sombrero bajo. Su tono no era agresivo, pero sí desconfiado. Detrás de él, una puerta entreabierta dejaba escapar una franja de luz y un olor tenue a leña quemada. «El perro estaba atado», respondió Elena, apretándolo más contra sí. «Se iba a morir». El hombre la observó en silencio durante unos segundos que se le hicieron eternos. Sus ojos pasaron del animal a ella, a su ropa mojada, a su rostro pálido. Finalmente suspiró. «Ese perro lleva días ahí. Nadie lo quiso. Pensé que ya no seguía con vida». Elena tragó saliva. «Yo tampoco sabía si iba a seguir», confesó sin mirarlo. «Pero aquí estamos». El hombre abrió un poco más la puerta. El calor salió como una invitación inesperada. «Entre», dijo finalmente. «No prometo nada, pero al menos no se congelarán afuera». Elena dudó apenas un segundo. Luego dio un paso al frente.
A veces salvar a otro es la única forma de no rendirse. Y sin saberlo aún, Elena acababa de cruzar el umbral que cambiaría su destino en San Lázaro. La herrería de Mateo Álvarez era el único lugar despierto a esa hora incierta del día. Cerca del río, donde el agua corría oscura y espesa bajo capas de hielo, el fuego seguía vivo. No era un fuego ostentoso, sino constante, firme, de esos que no buscan llamar la atención, pero nunca se apagan del todo. El golpeteo del martillo contra el yunque marcaba un ritmo lento y preciso, casi como un corazón que se negaba a rendirse. Mateo trabajaba en silencio. Tenía los brazos fuertes, curtidos por los años, y el rostro marcado por el humo y el cansancio. No era un hombre de muchas palabras, ni de grandes gestos. Había aprendido que el metal no respondía a la prisa ni a la fuerza innecesaria, sino a la paciencia. Esa misma paciencia se reflejaba en su mirada cuando levantó la vista y vio a Elena detenida en la entrada, con el perro viejo entre los brazos. No preguntó quién era, tampoco por qué estaba allí. Dejó el martillo sobre el banco, y sin decir una palabra, señaló una silla de madera cerca del fuego. Luego tomó una olla humeante que reposaba junto a las brasas, y sirvió sopa espesa en un cuenco de barro. El aroma llenó el aire de inmediato, mezclándose con el olor del hierro caliente y la leña. «Siéntese», dijo finalmente. «El frío no espera». Elena obedeció sin discutir. El calor la envolvió de golpe, tan intenso que le ardieron los ojos. El perro tembló unos segundos más, y luego se relajó, como si también hubiera entendido que allí no había peligro. Mateo acercó una manta vieja y la dejó sobre ellos. Ninguna pregunta, ninguna mirada inquisitiva. Comieron en silencio. Elena sorbía la sopa con cuidado, como si temiera que aquel momento desapareciera si se movía demasiado rápido. El hierro ardía, el fuego crepitaba, y el río murmuraba al fondo, creando un espacio extraño donde el tiempo parecía suspenderse. Mateo volvió a su trabajo, pero más despacio, consciente de cada golpe, de cada chispa que saltaba. Esa noche, Elena durmió en un banco improvisado junto al fuego, con el perro acurrucado a sus pies. No recordaba la última vez que había dormido sin sobresaltos. Los días siguientes pasaron sin grandes palabras. Elena ayudaba como podía, limpiaba, alcanzaba herramientas, calentaba agua. Mateo aceptaba esa ayuda sin comentarios, como si siempre hubiera sido así. El perro comenzó a moverse mejor, a levantar la cabeza, a seguirla con la mirada. El frío afuera seguía siendo cruel, pero dentro de la herrería algo distinto empezaba a tomar forma. Fue al tercer día cuando la carta dejó de ser un peso silencioso y se convirtió en una urgencia. Elena la sacó del abrigo al amanecer, cuando Mateo aún no había llegado. La observó largo rato. La letra era conocida, demasiado. Sus manos temblaban. Parte de ella quería arrojarla al fuego y dejar que las llamas se encargaran del pasado, pero no lo hizo. La abrió. Las palabras no eran las que esperaba. No había reproches ni despedidas frías. Había miedo. Había confusión, había una confesión torpe, escrita con prisa y culpa. La persona que le había prometido un futuro, no había huido con otra vida ni la había abandonado por falta de amor. Había tomado una decisión equivocada, creyendo protegerla, creyendo que el silencio sería menos cruel que la verdad. Elena sintió como algo se rompía, y al mismo tiempo, se acomodaba dentro de ella. No era alivio completo, ni tampoco dolor puro, era una claridad amarga. No hubo traición, solo cobardía. No hubo engaño, solo miedo. Cuando Mateo regresó, la encontró sentada frente al fuego, la carta abierta sobre las piernas, los ojos secos pero hundidos. «Ya sabe», dijo él con suavidad, sin necesidad de preguntar. Elena asintió. Mateo se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «A veces la gente no hace lo que está bien», dijo, «hace lo que cree que duele menos, aunque se equivoque». Elena lo miró por primera vez con verdadera atención. En sus ojos había algo familiar, no curiosidad, no lástima, sino reconocimiento. «¿Usted también se equivocó alguna vez?», preguntó. Mateo tardó en responder. «Más de una», admitió, «y algunas todavía me cuestan». El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas, no dichas que no exigían ser explicadas de inmediato. Esa noche, mientras el fuego seguía ardiendo y el perro dormía tranquilo, Elena entendió que San Lázaro no le había cerrado todas las puertas, solo la había llevado hasta una que no hacía preguntas. Y aunque el pasado ya no podía cambiarse, el hierro caliente frente a ella le recordaba algo esencial.
incluso lo que ha sido doblado y golpeado puede tomar una nueva forma. El verdadero punto crucial no estaba en la carta ni en el error cometido, sino en lo que Elena eligiera hacer ahora. Y por primera vez, no sentía miedo de esa elección. Marzo llegó a San Lázaro sin hacer ruido, como si no quisiera interrumpir nada. El invierno comenzó a retirarse con timidez, dejando charcos de agua oscura donde antes había hielo firme. El aire seguía siendo frío por las mañanas, pero ya no mordía la piel con la misma crueldad. Era un frío distinto, uno que anunciaba cambio. Elena lo notó en los detalles más simples. El río corría con más fuerza, el humo de las chimeneas subía más ligero, y el cielo, algunas tardes, se permitía un tono azul pálido. El perro fue el primero en dar señales claras de mejoría. Ya no temblaba sin control ni se quedaba inmóvil durante horas. Caminaba despacio, con torpeza, pero caminaba. Seguía a Elena a todos lados, como si temiera desaparecer si ella dejaba de mirarlo. Ella sonreía al verlo avanzar, porque en ese cuerpo viejo y cansado reconocía algo propio, no la fuerza de antes, pero sí la voluntad de seguir. Elena comenzó a ayudar con más frecuencia en la herrería, no porque Mateo se lo pidiera, sino porque así lo sentía. Barría el suelo cubierto de hollín, ordenaba herramientas, llevaba piezas al mercado para venderlas. A veces por las tardes, ayudaba a los comerciantes a acomodar sus puestos a cambio de unas monedas o comida. San Lázaro seguía siendo un pueblo desconfiado, pero ya no la miraban como a una intrusa. Era simplemente Elena, la mujer que trabajaba con el herrero, y que siempre iba acompañada de un perro viejo. Mateo no hablaba de futuro, nunca lo había hecho. No preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse ni qué planeaba hacer después. Elena tampoco lo preguntó. Entre ellos se había formado un acuerdo silencioso. El presente era suficiente. Compartían días largos, trabajo honesto y silencios que no exigían explicaciones. A veces al caer la noche, se sentaban cerca del fuego sin decir una palabra. El sonido del metal enfriándose, el crepitar de la leña y la respiración tranquila del perro llenaban el espacio. Elena empezó a sentir algo que no esperaba, calma. No era felicidad desbordante, ni ilusión renovada. Era una paz serena, casi frágil, que la sorprendía en momentos inesperados. Mientras amasaba pan en el mercado, mientras se lavaba las manos ennegrecidas por el trabajo, mientras caminaba por el borde del río al atardecer. San Lázaro ya no era solo un lugar de paso, pero la calma nunca llega sola, siempre trae preguntas. El momento de partir llegó sin aviso. Una mañana, un comerciante del mercado le ofreció trabajo en un pueblo más grande, al sur. Pago fijo, alojamiento, una oportunidad real de empezar de nuevo lejos del frío y de los recuerdos. Elena agradeció la oferta y pidió tiempo para pensarlo. Caminó de regreso a la herrería con el pecho apretado. Esa noche casi no durmió. Empacar sería fácil. Irse siempre lo había sido. Lo difícil era quedarse cuando nadie prometía nada. Cuando no había certezas, ni promesas, ni palabras que aseguraran que el dolor no volvería. Al amanecer, Elena se sentó en el banco junto al fuego y observó a Mateo trabajar. Sus movimientos eran los mismos de siempre, precisos, tranquilos. No había urgencia en él, no había miedo. Me ofrecieron trabajo fuera de San Lázaro, dijo ella de pronto. Mateo no se detuvo. Es bueno, respondió. No abundan las oportunidades. Elena lo miró, esperando algo más. No lo hubo. Podría irme en unos días, continuó. Es seguro. Mateo dejó el martillo sobre el yunque. La miró entonces sin sorpresa, sin tristeza evidente. Haga lo que tenga que hacer, dijo. Quedarse por miedo también es una forma de huir. Las palabras la atravesaron. No eran duras, pero sí verdaderas. El giro inesperado llegó esa misma tarde. Mientras Elena caminaba con el perro cerca del río, un hombre apareció al otro lado del puente. Era el destinatario de la carta. Más delgado, más cansado de lo que ella recordaba, pero inconfundible. Había llegado tarde, demasiado tarde. Le habló de arrepentimiento, de errores, de segundas oportunidades. Elena lo escuchó en silencio. Ya no sentía rabia, tampoco esperanza, solo claridad. No te debo nada, dijo finalmente. Y tú no me debes explicaciones. Ambos hicimos lo que supimos hacer en ese momento. El hombre se fue como había llegado, sin insistir. Elena se quedó mirando el agua correr. Esa noche volvió a la herrería. Mateo estaba sentado junto al fuego. Elena se sentó frente a él. Me quedaré, dijo. No porque tú estés aquí, no porque el pueblo haya cambiado. Me quedaré porque por primera vez, no siento que rendirme sea irme.
Mateo asintió despacio. Eso es empezar de nuevo, respondió. El perro se acomodó entre ellos. Afuera Marzo avanzaba con paso firme. Y Elena entendió que había elegido algo más difícil que una promesa. Había elegido la paz.